No aparezcas y arruines el cumpleaños de tu madre, me advirtió mi padre. Simplemente sonreí y me marché. Esa noche, estallaron los titulares, mi empresa había sido vendida por millones. Todos en la fiesta de mamá vieron la noticia. Chelsea, ni se te ocurra aparecer esta noche. Mamá no necesita que arruines su cumpleaños. Estaba sentada en mi oficina del piso 23, con vistas al centro de Boston al atardecer, sosteniendo el teléfono lejos de mi oído mientras la voz de mi padre atravesaba el altavoz. Su tono era frío, despectivo, como si estuviera dando órdenes a alguien inferior a él. Eché un vistazo al contrato extendido sobre mi escritorio de caoba, las páginas que transformarían todo por lo que había trabajado durante los últimos 5 años. La venta de mi empresa, mi sueño, mi prueba de que era más que la hija invisible que pretendían que no era. No discutí. No lloré. Simplemente dije, entiendo, papá. Y terminé la llamada. Dejé el teléfono, sonreí para mis adentros y cogí mi bolígrafo. El reloj de la pared marcaba las 6:30 de la tarde. La fiesta comenzaría en 90 minutos. Firmé mi nombre en la última página. Permanecí sentada en mi oficina después de colgar, mirando el contrato firmado frente a mí. El silencio se sentía pesado, pero no incómodo. Era el silencio de la decisión, de la claridad. Pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. Test Vista Solutions, mi empresa. Hace 5 años, no era más que una idea garabateada en una servilleta en una cafetería. Un sueño que llevaba en mi pecho mientras tenía 3 trabajos para mantener las luces encendidas. Ahora, empleaba a 87 personas, ocupaba este hermoso espacio de oficinas y acababa de ser adquirida por Harrison Tech Group por $47 millones. Me recliné en mi silla y dejé que mi mente viajara a la infancia. Tenía 8 años, de pie en la cocina con mi boletín de notas agarrado en mis pequeñas manos, todos sobresalientes. Estaba tan orgullosa. Mi hermano Brandon, 4 años mayor, acababa de mostrarle a papá su examen de matemáticas con una gran A roja rodeada en la parte superior. Papá había levantado a Brandon, le había dado vueltas y le había dicho que era brillante. Cuando le mostré mi boletín de notas, papá apenas lo miró. Está bien, Chelsea. ¿Pero sabes que ayudaría de verdad a esta familia? Si aprendes a cocinar mejor, mamá podría usar ayuda en la cocina. Brandon necesita centrarse en sus estudios. Recuerdo cómo mi emoción se desinfló como un globo perdiendo aire. Tenía 8 años. Tenía todo sobresalientes y lo único que vio fue a alguien que debería estar en la cocina. Ese patrón continuó durante toda mi infancia. A Brandon lo enviaron a la Academia Westfield, una costosa escuela privada con los mejores profesores y recursos. Yo me quedé en la escuela pública Lincoln. Cuando pregunté por qué, papá dijo que los chicos necesitan la inversión, que son ellos los que mantendrán a las familias algún día. Tú te casarás, Chelsea. Tu marido cuidará de ti. Cuando Brandon quiso unirse al club de robótica, papá le compró un kit de $500. Cuando yo quise unirme al club de programación, papá dijo que era una pérdida de tiempo para las chicas. Cuando Brandon obtuvo su licencia de conducir, papá le compró un Honda usado. Cuando yo obtuve la mía, tuve que ahorrar el dinero de cuidar niños para compartir la vieja camioneta de mamá. Avancemos hasta hace 5 años. Tenía 27, recién salida de la escuela de negocios, rebosante de una idea. Había desarrollado prototipos de software durante la escuela de posgrado. Herramientas de gestión simples pero efectivas para pequeñas empresas. Necesitaba $50.000 para convertirlo en algo real. Me senté frente a papá en su estudio, nerviosa pero esperanzada. Le mostré mi plan de negocios, mi investigación de mercado, mis proyecciones financieras. Ni siquiera terminó de leer la primera página. Chelsea, esto es bonito, pero no tienes lo que se necesita para dirigir una empresa. Los negocios requieren decisiones difíciles, largas horas, piel gruesa. No quiero malgastar dinero en algo que fracasará en 6 meses. Mi respuesta es no. 3 meses después, Brandon se presentó ante papá con una idea para una cadena de restaurantes. Brandon no tenía título en negocios, ni experiencia en restaurantes, solo entusiasmo y el favoritismo de papá. Papá le extendió un cheque por $200.000 en el acto.
Sin intereses, sin calendario de pagos, solo un regalo envuelto en el lenguaje de la inversión. Lo vi suceder. Vi cómo los restaurantes de Brandon luchaban y luego fracasaban uno por uno. En 2 años, los 3 locales estaban cerrados. Papá nunca pidió que le devolviera el dinero. Lo llamó una experiencia de aprendizaje, dijo que Brandon fue valiente por intentarlo. Mientras tanto, yo había llevado mi idea a un banco. Me rechazaron 2 veces. Al tercer intento, una oficial de préstamos llamada Janet se arriesgó conmigo con un préstamo para pequeñas empresas de $20,000 al 14% de interés. Trabajé como camarera por la noche, recepcionista durante el día, y desarrollé mi software los fines de semana. Dormía 4 horas por noche. Comía fideos instantáneos para cenar. Lloré en mi coche más veces de las que podía contar. Pero construí algo real, algo que funcionaba. Ahora, Brandon tenía 36 años, desempleado, viviendo de lo que quedaba de la generosidad de papá. Pero en cada cena familiar, papá todavía lo presentaba como mi hijo, el empresario. Mientras tanto, cuando la gente preguntaba por mí, papá cambiaba de tema. No sabía a qué me dedicaba. Nunca preguntó. Podría haber estado vendiendo lápices en la calle, que a él le habría dado igual. Miré el contrato de nuevo. $47 millones. Harrison Tech Group, la tercera empresa de tecnología más grande de América, quería lo que yo había construido. Su director ejecutivo, Gregory Morrison, me había llamado hacía 3 semanas. Chelsea, hemos estado observando tu empresa. Has creado algo notable. Queremos incorporar a TechVista en nuestra cartera, y queremos que te quedes como asesora senior. La oferta era más dinero del que jamás había imaginado. Pero había una condición. Gregory necesitaba finalizar todo esa noche. Tengo una reunión de la junta mañana a las 8 de la mañana, me había explicado durante nuestra última llamada. Necesitan que esto esté firmado y anunciado antes de esa hora. ¿Puedes reunirte conmigo a las 8 de esta tarde? Pensé en el momento. La fiesta de cumpleaños de mamá comenzaba a las 7. Duraría hasta las 10, sabiendo cómo a papá le gustaba presumir en estos eventos. Le había explicado la situación a Gregory. Le hablé de mi familia, de ser excluida, de la llamada telefónica que sabía que iba a recibir. Gregory había sido comprensivo pero firme. Chelsea, entiendo que la familia es complicada, pero esta es la única ventana que tenemos. Si la perdemos, el trato se cancela. La junta pasará a otras adquisiciones. Es ahora o nunca. Así que, tomé mi decisión. Llamé a mamá primero. Su voz era cálida cuando respondió, la única calidez que sentí de esa casa. Cariño, lo siento mucho por tu padre. Oí lo que dijo. No sabía que te iba a llamar. Le conté sobre el trato, sobre la reunión, sobre la elección que tenía que hacer. Hubo silencio en la línea. Luego habló, su voz espesa por la emoción. Ve, cariño. Este es tu momento. No dejes que nadie te lo quite. Estoy orgullosa de ti. Les explicaré todo a los invitados. Pero antes de que pudiera darle las gracias, oí la voz de papá de fondo. ¿Qué le estás diciendo? Dame ese teléfono. Hubo un forcejeo. Luego la voz de papá llegó, aguda y enfadada. Si no apareces esta noche, ya no eres mi hija. ¿Me entiendes? Destruirás el día especial de tu madre, y nunca te perdonaré. Respiré hondo. Entiendo, papá. Tengo que irme ahora. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de alivio. Finalmente me estaba eligiendo a mí misma. Agarré mi bolso, eché un último vistazo al contrato firmado y salí de mi oficina. Eran las 7 en punto. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar abajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brandon. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Apagué mi teléfono y me dirigí a mi coche. El Capitol Grill era uno de los mejores restaurantes de Boston, el tipo de lugar donde se cerraban tratos por valor de millones con filetes perfectamente cocinados y vino añejo. Llegué a las 7:30,
mis tacones resonando contra el suelo de mármol mientras la anfitriona me conducía a una sala privada en la parte de atrás. Gregory Morrison ya estaba allí, sentado a la cabecera de una larga mesa. Se puso de pie cuando entré, extendiendo su mano con una cálida sonrisa. Chelsea, gracias por venir. Sé que esta noche no fue fácil para ti. Gregory tenía 52 años, con cabello plateado y agudos ojos azules que no se perdían nada. Había construido Harrison Ted desde una pequeña empresa de software hasta un imperio valorado en miles de millones. A su lado se sentaban su director financiero, David Wells, y su abogada principal, una mujer llamada Jennifer Walls. La sala se sentía profesional pero acogedora. Gregory me indicó el asiento a su lado. Por favor, siéntate. Repasemos los detalles finales. Jennifer abrió una carpeta de cuero y la deslizó sobre la mesa. Este es el acuerdo final. Todo lo que discutimos está aquí. $40 millones pagados inmediatamente después de la firma, 7 millones en compensación basada en el rendimiento durante los próximos 2 años. Permanecerás como asesora senior por un mínimo de un año con un salario de $250.000 anuales. Después de eso, eres libre de buscar otras empresas o quedarte con nosotros. Tu equipo conserva sus empleos. El nombre de tu empresa permanece en el producto. Mantienes la aportación creativa en el desarrollo futuro. Leí cada página cuidadosamente. Esta era la decisión más grande de mi vida. No podía permitirme pasar nada por alto, pero todo estaba exactamente como lo habíamos negociado, justo, generoso, respetuoso. Gregory me observó leer, paciente y tranquilo. Tómate tu tiempo. Este es el trabajo de tu vida. Deberías estar segura. Cuando llegué a la página final, lo miré. ¿Por qué quieres tanto mi empresa? Hay firmas más grandes ahí fuera. No somos los únicos que hacemos software de gestión. Gregory se reclinó en su silla. Porque construiste algo de la nada. Viste un hueco en el mercado que nadie más vio. Las pequeñas empresas necesitan software asequible e intuitivo, y tú lo proporcionaste. Pero más que eso, tienes integridad. Tus clientes te adoran. Tus empleados son leales. Ese tipo de cultura no surge por accidente. Sucede porque al fundador le importa. Queremos ese ADN en nuestra empresa. Sus palabras significaron más para mí de lo que él podría saber. Por primera vez en mi vida, alguien en una posición de poder veía mi valor. Cogí el bolígrafo. El reloj de la pared marcaba las 8:05. Firmé mi nombre. Mi mano tembló ligeramente. No de miedo, sino de emoción. 5 años de noches sin dormir. 5 años de dudas y lucha. 5 años de demostrar mi valía a un mundo que esperaba que fracasara. Todo se reducía a esta firma. Gregory me estrechó la mano. Felicidades, Chelsea. Oficialmente eres parte de la familia Harrison Tech. David sonrió y sirvió champán en 4 copas. Por los nuevos comienzos. Brindamos y bebimos. El champán sabía a victoria. Gregory miró su reloj. Nuestro equipo de relaciones públicas está publicando el comunicado de prensa ahora mismo. A las 8 en punto. Abrió su portátil y lo giró hacia mí. Vi el comunicado de prensa en la pantalla. El titular decía, Harrison Tech Group adquiere Test Vista Solutions por $47 millones. Debajo había una foto mía de la página web de nuestra empresa, junto a un texto que me describía como una empresaria visionaria que transformó el panorama del software para pequeñas empresas. Sentí que se me oprimía el pecho. Esto estaba sucediendo de verdad. En 15 minutos, esto estará en Business Insider, TechCrunch y Bloomberg, dijo Gregory. Tu vida está a punto de cambiar. Espero que estés preparada. Pensé en la fiesta de mamá que estaba ocurriendo en ese mismo momento, a solo unos kilómetros de distancia. Pensé en papá, probablemente presumiendo de Brandon ante sus amigos, sin mencionarme ni una sola vez. Pensé en cómo ninguno de ellos sabía lo que había logrado, hasta ahora. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la fiesta estaba en pleno apogeo. La casa estaba decorada con globos y serpentinas, la mesa del comedor cubierta de comida y un gran pastel. Unos 40 invitados llenaban el espacio,
amigos y familiares, colegas de la firma de contabilidad de papá, vecinos de la calle. Mamá estaba sentada en la sala de estar, sonriendo cortésmente mientras la gente la felicitaba por su cumpleaños, pero podía ver en sus ojos que estaba pensando en mí. Papá estaba de pie cerca de la chimenea, presidiendo un grupo de hombres, con Brandon a su lado. Mi hermano estaba en medio de alguna historia sobre su nueva idea de negocio, su último plan para ganar dinero sin trabajar realmente. A las 8:15, un hombre llamado Thomas, uno de los socios comerciales de papá y director ejecutivo de una pequeña empresa de consultoría, sacó su teléfono para revisar sus mensajes. Sus ojos se abrieron de par en par. Dejó escapar un sonido a medio camino entre un jadeo y una risa. Robert, ¿sabías que tu hija acaba de vender su empresa por $47 millones? La sala se quedó en silencio. La gente dejó de hablar a media conversación. Las cabezas se giraron hacia Thomas. El rostro de papá se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Thomas se acercó y le mostró la pantalla del teléfono. Aquí mismo. Está en todas las noticias de negocios. Chelsea Thompson, directora ejecutiva de Test Vista Solutions, adquirida por Harrison Tech Group, $47 millones. La sala estalló en susurros. Los invitados sacaron sus propios teléfonos, buscando frenéticamente la noticia. En segundos, varias personas estaban leyendo los mismos titulares, mirando la misma foto mía. No sabía que Chelsea tenía una empresa. 47 millones. Eso es increíble. Robert, ¿por qué no nos dijiste que tu hija tenía tanto éxito? Papá se quedó helado, su rostro enrojeciendo. Intentó hablar, pero las palabras no salían. La expresión confiada de Brandon se desmoronó. Parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Finalmente, papá logró balbucear una respuesta. Sí, bueno, Chelsea ha estado haciendo algunos trabajos de tecnología. Sabía que estaba involucrada en software, pero... Su voz era débil, poco convincente. Era obvio que no sabía nada de mi empresa, nada de mi éxito. Los invitados intercambiaron miradas. Algunos parecían incómodos, otros asombrados. Mamá se levantó de su silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Levantó su copa de vino. Por mi hija Chelsea, que logró lo que soñaba a pesar de todo. Su voz se quebró en la última palabra. Unas pocas personas levantaron sus copas y murmuraron su acuerdo, pero el ambiente en la sala había cambiado. Ya no era una celebración. Era incómodo, tenso, lleno de preguntas no formuladas. Papá se disculpó y caminó rápidamente a su estudio. Podía imaginarlo allí, con las manos temblando mientras marcaba mi número. Mi teléfono, todavía apagado en mi bolso, no sonó, pero sabía que lo estaba intentando. De vuelta en el restaurante, Gregory y yo estábamos terminando nuestro champán cuando mi teléfono de repente vibró con una avalancha de mensajes. Lo había vuelto a encender para comprobar si había algún asunto de negocios urgente. 15 llamadas perdidas de papá, 10 mensajes de texto. No los leí. En cambio, mi teléfono sonó de nuevo. El nombre de papá apareció en la pantalla. Me disculpé de la mesa y contesté. La voz de papá explotó a través del altavoz. Chelsea, ¿qué demonios es esto? Nos has hecho quedar como tontos. Salí al pasillo del restaurante, manteniendo la voz tranquila. Yo no te he hecho quedar como nada, papá. Solo he vivido mi vida. Tienes que llamar a la prensa y decirles que esto está mal. Diles que el trato se canceló. ¿Por qué haría eso? Es verdad. Porque estás avergonzando a esta familia. La gente piensa que no te apoyamos. Hice una pausa. No me apoyaste, papá. ¿Cómo te atreves? Quiero que arregles esto ahora mismo. Lo siento, papá. No puedo hacer eso. Disfruta de la fiesta de mamá. Colgué. Gregory estaba de pie en la puerta. Una mirada preocupada en su rostro. ¿Problemas familiares? Algo así. Puso una mano en mi hombro. Por si sirve de algo, creo que lo has manejado con una gracia notable. Volvimos a la mesa. David y Jennifer me felicitaron de nuevo, y pasamos otra hora discutiendo los planes de transición y los plazos.
Para cuando salí del restaurante, eran casi las 10. Conduje a casa por las tranquilas calles de Boston, mi mente dando vueltas. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes. Papá, Brandon, parientes de los que no había sabido nada en años, de repente queriendo reconectar. Puse el teléfono en silencio y lo arrojé al asiento del pasajero. Cuando llegué a casa, a mi pequeño apartamento en Cambridge, me serví una copa de vino y me quedé junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en toda mi vida, me sentí libre. Libre del peso de sus expectativas. Libre de la necesidad de demostrar mi valía a personas que nunca me verían. Levanté mi copa hacia el horizonte. Por mí. Me desperté a la mañana siguiente con la luz del sol entrando por la ventana de mi dormitorio. Por un momento, me olvidé de todo. Luego cogí mi teléfono y la realidad volvió de golpe. 342 correos electrónicos sin leer, 67 mensajes de texto, 23 mensajes de voz. Revisé primero los correos electrónicos. La mayoría eran mensajes de felicitación de clientes, colegas, contactos de la industria, palabras cálidas de personas que me habían visto construir Test Vista desde cero. Pero mezclados había extraños correos electrónicos de personas que no conocía, solicitudes de dinero, propuestas de inversión, historias tristes de supuestos parientes lejanos de los que nunca había oído hablar. Los borré sin leer más allá de la primera línea. Las redes sociales eran otra historia. La noticia sobre la adquisición se había extendido por todas partes. La mayoría de los comentarios eran positivos. Felicidades. Inspirador. Bien merecido. Pero también había negativos. Probablemente tuvo suerte. Apuesto a que fue dinero de la familia lo que inició su empresa. Niña de papá intentando parecer hecha a sí misma. Cerré las aplicaciones. Había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que las opiniones de extraños me definieran. Me vestí y me dirigí a la oficina. Hoy anunciaría oficialmente la adquisición a mi equipo. Merecían escucharlo de mí, no de Internet. A las 9:30, estaba en medio de una reunión de personal cuando nuestra recepcionista, Amanda, llamó a la puerta de la sala de conferencias. Su rostro parecía preocupado. Chelsea, lamento interrumpir, pero tu padre está aquí y está bastante alterado. Se me encogió el estómago. Me disculpé y fui al vestíbulo. Papá estaba de pie cerca de la recepción, con el rostro rojo y tenso por la ira. Brandon estaba a su lado, con los brazos cruzados, luciendo la misma expresión arrogante que había llevado toda nuestra vida. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Tenemos que hablar, ahora. ¿En privado? Los conduje a una pequeña sala de conferencias y cerré la puerta. Papá no se sentó. Se quedó de pie con las manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante como si intentara intimidarme. Iré directo al grano, Chelsea. Quiero mi parte. ¿Mi parte de qué? Del dinero del trato. Yo financié tu empresa. ¿Recuerdas? Lo miré, genuinamente confundida. ¿Financiaste qué? Te negaste a darme un solo dólar. Así no es como yo lo recuerdo. Te di 50.000 para empezar. Quiero la mitad de lo que has ganado. La sala dio vueltas. Esto era una locura. Papá, me dijiste que fracasaría. Dijiste que no. Tengo el rechazo en mi memoria, claro como el día. Brandon dio un paso adelante. Y de todos modos, robaste mi idea de negocio. Te hablé del software de gestión hace 3 años. Lo tomaste y construiste tu empresa. No podía creer lo que estaba escuchando. Esto es una locura. Ambos estáis mintiendo. El rostro de papá se oscureció. Cuida tu boca, jovencita. Tengo documentos que lo prueban. Y Brandon habló con nuestro abogado. Tienes 2 opciones. Darnos lo que merecemos o te demandaremos. Papá metió la mano en su maletín y sacó un sobre. Lo deslizó sobre la mesa. Dentro había una notificación legal de Thompson & Associates, un bufete de abogados del centro. Escaneé el documento. Exigían 23,5 millones de dólares, la mitad de los 47 millones. La demanda citaba incumplimiento de acuerdo verbal con respecto a la inversión inicial.
Esto es un fraude. Nunca me diste dinero. Papá se cruzó de brazos. Pruébalo. ¿Crees que un juez te creerá a ti antes que a mí? He sido un hombre de negocios respetado en esta ciudad durante 30 años. La gente conoce mi nombre. ¿Qué tienes tú? Una empresa de 5 años, añadió Brandon. Y tengo correos electrónicos donde discutimos la idea del software. Tomaste mi concepto y te lo llevaste. Sentí que mis manos temblaban. Fuera de mi oficina. Papá se inclinó más cerca. Tienes 48 horas para responder. Después de eso, esto se hará público. Imagina lo que dirá la prensa. Exitosa directora ejecutiva acusada de robar a su propia familia. Tu reputación quedará destruida. Se fueron sin decir una palabra más. Me quedé sola en la sala de conferencias, con el corazón latiendo con fuerza. Inmediatamente llamé a Amanda Price, la abogada de mi empresa. Había estado conmigo desde el principio, una de las pocas personas en las que confiaba completamente. Le expliqué todo. Amanda escuchó atentamente, luego suspiró. Chelsea, esto es una extorsión. Pero el problema es que los acuerdos verbales son difíciles de refutar. ¿Tienes documentación que demuestre que no recibiste dinero de él? Tengo extractos bancarios. Saqué un préstamo del First National Bank. Está todo registrado. Eso es bueno. Pero podrían argumentar que te dio efectivo. Sin un rastro de papel, se convierte en su palabra contra la mía. ¿Y la afirmación de Brandon? Si tiene correos electrónicos mencionando el software de gestión, incluso vagamente, podría crear dudas. No es que ganara, pero enturbia las aguas. Luego Amanda soltó la peor noticia. Hay otro problema. Este tipo de demanda podría activar cláusulas en tu acuerdo de venta con Harrison Tech. Si hay incertidumbre legal sobre la propiedad, podrían tener motivos para retrasar el pago o incluso reducir el precio de compra. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Quieres decir que podría perder el trato? Es posible. Contactaré a su equipo legal hoy. Pero Chelsea, necesitas prepararte para lo peor. Esa tarde, recibí un enlace de Amanda. Alguien había filtrado la historia a la prensa. El titular decía, drama familiar detrás de la historia de éxito tecnológico. Padre y hermano presentan demanda contra la directora ejecutiva de TechVista. El artículo citaba fuentes anónimas cercanas a la familia, afirmando que había usado fondos familiares para iniciar mi empresa y me había negado a devolverlos. La sección de comentarios explotó. Algunas personas me defendían. Otras asumían la culpabilidad. La familia no miente sobre dinero así. Debe haber algo de verdad en ello. Donde hay humo, hay fuego. Al anochecer, el hashtag escándalo TechVista era tendencia en Twitter. Vi cómo mi reputación, construida durante 5 años de arduo trabajo, comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Entonces sonó mi teléfono. Gregory Morrison. Su voz era seria. Chelsea, tenemos que hablar. La Junta vio las noticias sobre la demanda. Me sentí enferma. Y están preocupados. Si tu padre puede probar que financió la empresa, podría haber complicaciones de propiedad. Podríamos necesitar poner el pago final en espera. ¿Por cuánto tiempo? Podrían ser meses, quizás más. Cerré los ojos. Esto era exactamente lo que papá quería, destruir todo lo que había construido. No porque mereciera el dinero, sino porque no podía soportar verme tener éxito donde Brandon había fracasado. Agradecí a Gregory y prometí mantenerlo informado. Luego me senté en mi oficina mientras se ponía el sol, viendo las luces de la ciudad encenderse. Pensé en rendirme, en llegar a un acuerdo solo para que todo terminara. Pero entonces recordé cada una de las veces que papá me había despreciado. Cada vez que había favorecido a Brandon, cada vez que me había hecho sentir pequeña. Y me enfadé, realmente enfadada. No iba a dejar que me quitaran esto. Comencé a investigar al abogado que representaba a papá y a Brandon, Thompson & Associates. El socio principal del caso era un hombre llamado Dylan Carter. El nombre me sonaba familiar. Busqué en mis correos electrónicos antiguos y lo encontré. Hace 3 años,
Dylan me había contactado para invertir en TechVista. Me había ofrecido $100.000 por el 60% de mi empresa. Era una oferta insultante y la había rechazado educadamente. Dylan me había llamado de vuelta, enfadado. ¿Te arrepentirás de esto, Chelsea? Me aseguraré de ello. Había pensado que solo estaba desahogándose. Ahora entendía, esto no era sobre papá o Brandon. Esto era venganza. Dylan había encontrado mi vulnerable situación familiar y la había explotado. Probablemente se había acercado a Brandon primero, ofreciéndole ayudarle a sacarme dinero, y luego había metido a papá en el plan. Esto era más grande que una disputa familiar. Esto era un ataque calculado. A la mañana siguiente, tenía una reunión programada en la sede de Harrison Tech. Llegué a las 8, caminando por su elegante vestíbulo de cristal hasta el piso ejecutivo. La asistente de Gregory me condujo a una sala de conferencias donde Gregory, Jennifer Walsh y el director financiero, David Wells, estaban esperando. El ambiente era diferente al de nuestra cena de celebración. Sin sonrisas, sin champán, solo rostros serios y portátiles cerrados. Gregory me indicó que me sentara. Chelsea, gracias por venir. Seré directo. Nuestra junta se reunió esta mañana. Están nerviosos por la demanda. Jennifer abrió una carpeta. Si tu padre puede probar que proporcionó la financiación inicial, podría tener un reclamo legítimo a la propiedad parcial de TechVista. Eso podría complicar nuestra adquisición. Saqué mi propia carpeta. Tengo extractos bancarios que demuestran que nunca recibí dinero de él. Saqué un préstamo del First National Bank por $20.000. Está todo documentado. Jennifer asintió. Te creo. Pero las batallas legales llevan tiempo. Y en los negocios, la percepción importa tanto como la verdad. Nuestros accionistas se están observando. Si esto se convierte en un caso judicial prolongado, el precio de nuestras acciones podría verse afectado. David intervino. No vamos a cancelar el trato, Chelsea. Pero necesitamos protegernos. Vamos a poner la segunda mitad del pago en espera hasta que esto se resuelva. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Por cuánto tiempo? Gregory parecía incómodo. Podrían ser meses, quizás un año. Un año. Tenía empleados que contaban con bonificaciones de este trato. Tenía inversores que esperaban sus rendimientos. Lo entendemos. Pero no podemos exponernos a un riesgo legal. Estos son negocios. Pasamos otros 30 minutos repasando planes de contingencia. 20 millones de mi trato de 47 millones quedarían retenidos en custodia indefinidamente. Después de impuestos y de pagar a mis inversores iniciales y los préstamos bancarios, solo tenía accesibles unos 10 millones. Todavía una cantidad significativa, pero no lo que había planeado. Salí de esa reunión sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. De vuelta en mi oficina, convoqué una reunión de emergencia con mi equipo directivo. Mi director de tecnología, Nathan Brooks, mi jefa de ventas, Madison Cooper, y mi gerente de operaciones, Lauren Ayes, se sentaron alrededor de la mesa, todos con aspecto preocupado. Expliqué la situación tan honestamente como pude. La adquisición sigue en pie, pero hay una complicación legal. Parte de nuestro pago se retrasa. Nadie va a perder su trabajo. La empresa está segura, pero quería que escucharais esto de mí. Nathan se inclinó hacia adelante. ¿Es verdad que tu familia afirma que financió la empresa? No, no es verdad. Esta es una demanda sin fundamento, y voy a luchar contra ella. Pero mientras tanto, el negocio continúa como de costumbre. La reunión terminó, pero vi dudas en los ojos de algunos de ellos. Eso dolió más que cualquier cosa que papá hubiera dicho. Eran personas que habían creído en mí, que habían trabajado a mi lado en los momentos más difíciles. Ahora se preguntaban si había sido honesta con ellos. Esa tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. La voz de un hombre, suave y fría. Hola, Chelsea. Soy Dylan Carter. Debería haber sabido que estabas detrás de esto. ¿Detrás de qué? Solo estoy representando a clientes que tienen reclamos legítimos. Mi padre nunca me dio dinero.
¿Lo sabes? ¿Puedes probarlo? Porque tengo extractos bancarios que muestran un retiro de $50.000 de su cuenta. La misma semana que registraste tu empresa. Tal vez le dio ese dinero a alguien que te lo dio a ti. Tal vez fue en efectivo. El punto es que hay una duda razonable. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué quieres, Dylan? Te dije hace 3 años que te arrepentirías de haberme dicho que no. Pero soy razonable. Abandona la venta a Harrison Tech. Vende a mi grupo de inversión en su lugar. Pagaremos 30 millones, todo en efectivo, sin preguntas. La demanda desaparece. Estás tratando de robar mi empresa. Te estoy ofreciendo una salida. 24 horas para decidir. Después de eso, las cosas se pondrán mucho peor. Ah, y Chelsea, revisa tu correo electrónico. Te envié algo interesante. Colgó. Abrí mi correo electrónico con manos temblorosas. El asunto decía, pruebas para el tribunal. Adjuntos había documentos escaneados, un recibo que mostraba el retiro de mi padre de $50.000, fechado la misma semana que registré TechVista. Un acuerdo de préstamo escrito a mano con lo que parecía mi firma al final. Capturas de pantalla de correos electrónicos entre Brandon y yo discutiendo ideas de software de gestión. Supe de inmediato que todo era falso. El acuerdo de préstamo estaba falsificado. Los correos electrónicos estaban adulterados. Pero parecían convincentes. Un jurado podría creerlos. Llamé a Amanda. Examinó los documentos de forma remota mientras yo permanecía al teléfono. Estos podrían ser fabricados, pero probarlo llevará tiempo y dinero. Testigos expertos, análisis forense. Mientras tanto, la demanda avanza. ¿Qué hago? Podríamos luchar, pero será caro, público y complicado. O podrías considerar llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo significa darles dinero que no merecen. Lo sé, pero podría ser la opción más segura. Mientras hablábamos, mi teléfono empezó a explotar con notificaciones. Revisé las redes sociales. Cientos de nuevos comentarios, todos negativos. Cuentas falsas publicaban cosas como, Chelsea Thompson es un fraude. Robó a su propia familia. Típica millennial con derechos. Los ataques eran coordinados, implacables. Alguien había contratado una granja de troles para destruir mi reputación. Supe que era Dylan. Esto era guerra psicológica. Al anochecer, 3 de mis clientes a largo plazo habían enviado correos electrónicos pidiendo discutir la controversia. Les preocupaba que la mala publicidad afectara a sus propios negocios. Pasé 2 horas en llamadas telefónicas tranquilizándolos, pero podía oír la duda en sus voces. Un cliente, un hombre que había estado con nosotros desde el principio, dijo, Chelsea, quiero creerte, pero esto no se ve bien. Quizás deberíamos pausar la renovación de nuestro contrato hasta que las cosas se calmen. Esa noche, me senté sola en mi apartamento con una botella de vino y un cuaderno en blanco. Estaba tratando de averiguar mi próximo movimiento cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Mi madre estaba allí, con el rostro hinchado y rojo de llorar. Abrí la puerta. Mamá, Margaret, entró y me abrazó de inmediato. Cariño, necesito decirte algo. No puedo seguir callada. Nos sentamos en mi sofá. Mamá se retorcía las manos en su regazo, pareciendo más vieja de lo que nunca la había visto. Tu padre está mintiendo. Sé que lo está. Esos $50.000. Los retiró para pagar deudas de juego. Ha estado jugando durante años. Acabo de enterarme el mes pasado. ¿Jugando? Sí. Póker en línea, apuestas deportivas, viajes al casino en Connecticut. Ha perdido más de $300.000. Por eso está haciendo esto. Necesita tu dinero para cubrir lo que debe. Sentí como si me hubieran golpeado con agua fría. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le tenía miedo, de lo que significaría para nuestro matrimonio. Pero no puedo ver cómo te destruye. Testificaré en el tribunal si es necesario. Les diré la verdad. Abracé a mi madre con fuerza. Gracias. Pero sabes lo que esto significa, ¿verdad?
Si testificas contra papá, tu matrimonio se acaba. Se apartó y me miró a los ojos. Algunas cosas son más importantes que un mal matrimonio. Eres mi hija. Debería haberte protegido hace años. Después de que mamá se fue, me quedé despierta mirando al techo. Tenía que tomar una decisión, ceder a las demandas de Dylan y marcharme con menos dinero pero algo de paz, o contraatacar, arriesgándome a perderlo todo y potencialmente destruir lo que quedaba de mi familia. La opción fácil era llegar a un acuerdo, tomar los 30 millones del grupo de Dylan y seguir con mi vida. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba tener 8 años con todos sobresalientes que nadie celebró. Recordaba tener 3 trabajos para financiar mi sueño mientras a Brandon se lo daban todo. Recordaba la llamada diciéndome que no apareciera en el cumpleaños de mamá porque lo arruinaría. No, no me iba a rendir. No esta vez. A las 6 de la mañana, llamé a mi mejor amiga de la universidad, Sarah Whitman. Sarah y yo habíamos sido compañeras de cuarto en la Universidad de Boston. Nos mantuvimos cercanas a lo largo de los años, incluso cuando nuestras carreras tomaron caminos diferentes. Ahora era socia principal en Spencer & Crane, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Boston, especializado en delitos de cuello blanco y fraude corporativo. Sarah, necesito tu ayuda. Esto no es solo una demanda familiar. Está sucediendo algo mucho más grande. Nos reunimos para tomar un café a las 7. Le expuse todo. Dylan Carter, los documentos falsificados, el ataque coordinado en redes sociales, la presión de Harrison Tech. Sarah escuchó atentamente, tomando notas en su tableta. Esto suena a fraude, extorsión y conspiración. Si podemos probar que Dylan fabricó pruebas, perderá su licencia de abogado y enfrentará cargos penales. ¿Cómo lo probamos? Investigamos. Y sé exactamente a quién llamar. 2 horas después, estaba sentada en una pequeña oficina encima de un restaurante tailandés en Cambridge. Marcus Taylor era un exagente del FBI que se había retirado hacía 5 años para iniciar su propia firma de investigación. Tenía unos 50 y tantos años, con cabello gris y ojos agudos que parecían ver a través de la gente. Sarah había trabajado con él en múltiples casos. Si alguien podía encontrar la verdad, era Marcus. Le expliqué todo de nuevo. Marcus se reclinó en su silla. Lo primero que debemos hacer es verificar esos registros bancarios que tiene Dylan. Lo comprobaré con el banco de tu padre. Sacaré los registros de transacciones reales. Si ese retiro ocurrió, veremos a dónde fue realmente el dinero. También quiero investigar el historial de Dylan. Hombres como él no se despiertan un día y empiezan a falsificar documentos. Suele haber un patrón. Dame 48 horas. Fiel a su palabra, Marcus me llamó 2 días después. Encontré algo. Tienes que ver esto. Conduje hasta su oficina. Marcus me entregó una carpeta gruesa. Dylan Carter tiene un historial. Hace 4 años, fue demandado por el fundador de una startup llamado Jason Wells. La demanda era por tergiversación fraudulenta y manipulación de contrato. Dylan había intentado forzar a Jason a vender su empresa creando problemas legales falsos. El caso se resolvió fuera de los tribunales por $200.000, pero el patrón es idéntico a lo que te está haciendo a ti. Marcus continuó, Dylan también fue amonestado por el Colegio de Abogados de Massachusetts hace 2 años por prácticas poco éticas. Si lo pillan haciendo algo ilegal de nuevo, pierde su licencia permanentemente. Este tipo está desesperado. Necesita una gran victoria para restaurar su reputación, y tú eres su objetivo. Pero aquí está la parte realmente interesante. Rastreé registros financieros. Tu hermano Brandon recibió una transferencia bancaria de $50.000 de la cuenta personal de Dylan hace 6 meses. Dylan ha estado planeando esto desde mucho antes de que se anunciara el trato con Harrison Tech. Miré los documentos frente a mí. Me ha estado tendiendo una trampa. Exactamente. Y hay más. Seguí el rastro de ese retiro de $50.000 de la cuenta de tu padre. No fue a ti. Fue al casino Mohegan Sun en Connecticut. Tu padre lo usó para saldar una línea de crédito que tenía allí. Tengo los registros del casino para probarlo. Esta era la prueba que necesitaba. Gracias, Marcus. Sigue cavando.
Quiero saber todo sobre Dylan Carter. Mientras tanto, Sara había contratado a una examinadora de documentos forense llamada doctora Patricia Morgan. Patricia era una experta que había testificado en docenas de casos de alto perfil. Analizó el acuerdo de préstamo que Dylan afirmaba que yo había firmado. Después de 3 días, llamó con los resultados. Chelsea, este documento está definitivamente falsificado. La tinta utilizada para tu firma no coincide con la tinta del cuerpo del documento. Diferente composición química. Además, realicé pruebas en el papel. Es demasiado nuevo. El documento afirma tener 5 años, pero el papel se fabricó hace 18 meses. También hay evidencia microscópica de que tu firma fue copiada digitalmente de otro documento e impresa en este. Esto no se sostendría en ningún tribunal. Sara sonrió cuando se lo conté. Esa es una prueba sólida. Ahora, solo necesitamos probar que Dylan lo creó. Sara hizo que su especialista en ti analizara los metadatos de los correos electrónicos que Dylan envió, mostrando conversaciones entre Brandon y yo. La especialista, una joven llamada Alison Harper, me llamó al día siguiente. Estos correos electrónicos han sido editados. Puedo ver múltiples casos en los que se añadió o cambió texto después de las fechas originales. Quienquiera que lo hiciera no fue muy cuidadoso. Dejó huellas digitales por todas partes. ¿Puedes probarlo en un tribunal? Absolutamente. Puedo mostrar exactamente cuándo y cómo se hizo cada edición. Marcus continuó su investigación sobre Dylan y Brandon. Vigiló a Brandon, siguiéndolo durante 3 días. Al tercer día, Brandon se reunió con Dylan en una cafetería en el centro de Boston. Marcus se situó en una mesa cercana con un micrófono direccional. La calidad de la grabación era clara. La escuché con Sara en su oficina. La voz de Brandon se escuchó primero, nerviosa e insegura. Dylan, ¿y si esto no funciona? ¿Y si ella prueba que todo es falso? La respuesta de Dylan fue fría, calculada. No lo hará. He cubierto todas las bases. E incluso si lo intenta, el proceso llevará meses. Para entonces, Harrison Ted se habrá marchado y su reputación estará destruida. Estará desesperada. Ahí es cuando entraremos con una oferta de acuerdo lo suficientemente baja como para que la acepte solo para terminar con el dolor. Brandon preguntó, ¿y yo recibiré mi parte? Recibirás 50.000, como acordamos. ¿50.000? Pero dijiste que obtendría la mitad de lo que le ganáramos. Dylan se rió. Los planes cambian, Brandon. Agradece que estás recibiendo algo. Sin mí, solo eres el dueño de un restaurante fracasado sin nada que mostrar por tu vida. La grabación lo confirmó todo. Brandon estaba siendo utilizado, manipulado por alguien más inteligente y despiadado. Casi sentí pena por mi hermano. Casi. Marcus tenía una última pieza de información. Investigué las deudas de juego de tu padre. Resulta que el casino donde debe dinero es propiedad parcial de un grupo de inversión. ¿Adivina quién es un socio silencioso? Dylan Carter. Dejó que tu padre acumulara deudas, y luego le ofreció borrarlas a cambio de cooperación con la demanda. Todo esto fue una trampa desde el principio. Me senté en la oficina de Sara rodeada de pruebas, documentos falsificados, correos electrónicos editados, confesiones grabadas, pruebas del historial de Dylan, pruebas de la conspiración. Teníamos todo lo que necesitábamos para destruir a Dylan en los tribunales. Pero Sara tenía una sugerencia diferente. Podríamos llevar esto a juicio y ganar. Pero los juicios llevan tiempo, dinero y energía emocional. O podríamos hacerlo público, celebrar una conferencia de prensa, presentar todas las pruebas de una vez, dejar que el tribunal de la opinión pública trabaje a nuestro favor, forzar a Dylan a retroceder antes de que esto llegue a un tribunal. Era arriesgado. Si lo hacíamos público y de alguna manera no lográbamos convencer a la gente, el daño sería permanente. Pero si teníamos éxito, Dylan estaría acabado. Su carrera de abogado terminaría. La demanda se derrumbaría y yo recuperaría mi reputación. Lo pensé durante menos de un minuto. Hagámoslo. Programa la conferencia de prensa para dentro de 3 días. Sara sonrió. Esperaba que dijeras eso.
Programamos la conferencia de prensa para el viernes por la tarde en el Boston Harbor Hotel, un lugar neutral y profesional con espacio para los medios. La firma de Sarah se encargó de toda la logística. Enviamos invitaciones a todos los principales medios de comunicación: Boston Globe, Boston Herald, Business Insider, TechCrunch, Bloomberg, The Wall Street Journal. La invitación fue intencionadamente vaga. La directora ejecutiva de TechVista, Chelsea Thompson, abordará las recientes acusaciones y presentará nuevas pruebas. En cuestión de horas, casi 50 periodistas confirmaron su asistencia. Dylan me llamó la mañana de la conferencia de prensa. Su voz era tensa, con una ira apenas controlada. Si sigues adelante con esto, Chelsea, te destruiré de formas que no puedes imaginar. Mantuve la voz tranquila. Ya lo intentaste, Dylan. Ahora es mi turno. Nos vemos allí. Colgué antes de que pudiera responder. También contacté a mi madre. Le expliqué el plan. Mamá, voy a decir la verdad públicamente sobre Dylan, sobre el juego de papá, sobre todo. Te necesito allí. Necesito que confirmes lo que me dijiste. Margaret guardó silencio por un largo momento. Si hago esto, tu padre nunca me perdonará. Nuestro matrimonio se acabará. Lo sé. Y no voy a forzarte. Pero esto es más que solo yo. Papá necesita ayuda. Está siendo manipulado por un hombre peligroso. Quizás esta es la llamada de atención que necesita. Mamá aceptó venir. Luego hice algo que no esperaba hacer. Llamé a mi padre. Papá contestó al segundo tono. ¿Qué quieres, Chelsea? Voy a dar una conferencia de prensa mañana a las 2. Voy a presentar pruebas de que Dylan Carter falsificó documentos y te manipuló para esta demanda. Voy a contarle a todo el mundo sobre las deudas de juego. Tienes una opción. Puedes aparecer y decir la verdad tú mismo, o puedes dejar que yo la cuente por ti. Hubo un largo silencio. Luego la voz de papá, más pequeña de lo que nunca la había oído. Dijo que me arruinaría si no cooperaba. Lo sé, papá. Por eso esto tiene que terminar. Ven mañana, haz lo correcto. Por ti, por mamá, por nuestra familia. Colgué, sin estar segura de si realmente aparecería. Llegó el viernes. Me puse mi traje azul marino más profesional, el que usaba para reuniones importantes con clientes. Sarah se reunió conmigo en el vestíbulo del hotel a la 1:30. Repasamos el plan una vez más. Yo hablaría primero, exponiendo la cronología. Luego, la doctora Patricia Morgan presentaría sus pruebas forenses. Después, Alison Harper explicaría la manipulación de los correos electrónicos. A continuación, Marcus Taylor compartiría los hallazgos de su investigación. Finalmente, pondríamos la grabación de Dylan y Brandon. Si mamá aparecía, hablaría sobre el juego de papá. Si papá aparecía, podría contar su propia historia. A las 2 en punto, entré en la sala de conferencias. Estaba abarrotada. Las cámaras se alineaban en la pared del fondo. Los periodistas llenaban todos los asientos. Cuadernos y grabadoras listos. Vi a Dylan sentado en la tercera fila, con los brazos cruzados, el rostro rojo. Brandon estaba sentado a su lado, con aspecto de querer desaparecer. No vi a papá ni a mamá. Mi corazón se hundió un poco, pero lo entendí. Esto era difícil para ellos. Subí al podio. La sala se quedó en silencio. Gracias a todos por venir. Estoy aquí hoy para abordar las acusaciones hechas en mi contra y para exponer la verdad detrás de esta demanda. Empecé desde el principio, mi infancia, la forma en que papá favorecía a Brandon, la forma en que fui ignorada y subestimada. Luego mi viaje construyendo TechVista, los préstamos bancarios, el rechazo de mi padre cuando pedí ayuda, los 3 trabajos que tuve para financiar mi sueño. Mostré extractos bancarios en la pantalla detrás de mí, demostrando que cada dólar que pedí prestado provenía del First National Bank, no de la familia. Luego presenté a la doctora Patricia Morgan. Subió y presentó su análisis en términos claros y científicos. Este documento que pretende ser un acuerdo de préstamo está falsificado. El papel es demasiado nuevo. La tinta no coincide.
La firma fue copiada de otra fuente y colocada digitalmente en este documento. Los periodistas garabateaban notas furiosamente. Vi a Dylan moverse incómodamente en su asiento. A continuación, Alison Harper mostró comparaciones lado a lado de los correos electrónicos originales y las versiones adulteradas que Dylan había presentado. Pueden ver aquí donde se añadió texto 6 meses después de la fecha original del correo electrónico. Los metadatos no mienten. Estos correos electrónicos fueron manipulados para crear una narrativa falsa. Más toma de notas, más flashes de cámaras. Marcus Taylor presentó su investigación. Dylan Carter tiene un historial de este comportamiento. Fue demandado hace 4 años por tácticas similares contra otro fundador de una startup. Fue amonestado por el Colegio de Abogados de Massachusetts. Ha estado planeando este ataque durante meses, utilizando la dinámica familiar de Chelsea como palanca. Luego Marcus reveló la conexión entre Dylan y el casino donde mi padre debía dinero. Dylan atrapó deliberadamente a Robert Thompson en deudas, y luego lo chantajeó para que participara en esta demanda fraudulenta. Finalmente, puse la grabación de Dylan y Brandon en la cafetería. La sala estaba en silencio sepulcral mientras la voz de Dylan se escuchaba por los altavoces, admitiendo todo el plan. Cuando terminó, los periodistas estallaron en preguntas. Levanté la mano. Hay una persona más de la que me gustaría que escucharan. Mi madre. Las puertas del fondo de la sala se abrieron. Mamá entró, con las manos temblando, pero con el rostro decidido. Se abrió paso hasta el frente. La tomé de la mano y la guié hasta el micrófono. Margaret Thompson se paró ante las cámaras y dijo la verdad. Mi esposo tiene un problema con el juego. Ha estado luchando durante años, y no lo supe hasta hace poco. Dylan Carter explotó esto, se ofreció a borrar sus deudas a cambio de ayudar con esta demanda fraudulenta. Mi hija nunca ha tomado un centavo de nosotros. Todo lo que tiene, lo ha ganado con trabajo duro y sacrificio, y estoy orgullosa de ella. Las lágrimas corrían por su rostro. Debería haber hablado antes. Debería haberte protegido, Chelsea. Lo siento. La abracé, ambas llorando. La sala llena de periodistas duros parecía conmovida. Varios de ellos también tenían lágrimas en los ojos. Entonces sucedió algo inesperado. Las puertas se abrieron de nuevo. Mi padre entró. Tenía un aspecto terrible. Su traje estaba arrugado. Su rostro estaba pálido y demacrado. Caminó lentamente hacia el frente de la sala. No sabía qué esperar. Papá tomó el micrófono con manos temblorosas. Necesito decir algo. Todo lo que mi hija dijo es verdad. ¿Mentí? Dylan Carter me amenazó. Me dijo que expondría mis deudas, arruinaría la reputación de mi negocio, destruiría mi vida si no lo ayudaba a demandar a Chelsea. Su voz se quebró. He sido un padre terrible. Subestimé a mi hija toda su vida. Favorecí a mi hijo porque eso es lo que pensaba que se suponía que debían hacer los padres. Pero estaba equivocado. Cuando Chelsea tuvo éxito, me sentí amenazado. En lugar de estar orgulloso, traté de llevarme el crédito. Y cuando Dylan me ofreció una salida a mis deudas, la tomé, aunque significara herir a mi propia hija. Papá se giró para mirarme directamente. No merezco tu perdón, pero quiero que todos aquí sepan la verdad. Chelsea Thompson construyó su empresa con nada más que determinación y brillantez. No me debe nada. Yo le debo todo. Una disculpa, respeto, amor. Y retiro esta demanda inmediatamente. Rompió a llorar. La sala estalló en aplausos. Me quedé helada por un momento, luego me acerqué y abracé a mi padre. Fue el primer abrazo real que habíamos compartido en décadas. La conferencia de prensa terminó con Sara anunciando que habíamos presentado denuncias penales contra Dylan Carter ante la Fiscalía del Distrito. Los cargos incluían fraude, falsificación, extorsión y conspiración. En 24 horas, Dylan fue contactado por la policía. En una semana, el Colegio de Abogados de Massachusetts suspendió su licencia de abogado pendiente de investigación. 2 semanas después, fue arrestado. Su carrera había terminado. En cuanto a Brandon, me reuní con él en privado unos días después de la conferencia de prensa.
Se disculpó, esta vez genuinamente. Estaba celoso. Estaba amargado. Dylan me dijo que esta era mi oportunidad de finalmente tener éxito. Y le creí porque quería creerlo. Lo siento, Chelsea. Lo perdoné, pero también dejé claro que las cosas tenían que cambiar. Te ayudaré a encontrar un trabajo de verdad, Brandon, pero tienes que ganártelo. No más limosnas. No más atajos. Él aceptó. Gregory Morrison me llamó el día después de la conferencia de prensa. Chelsea, eso fue una de las cosas más impresionantes que he visto. Lo manejaste con una fuerza y una gracia increíbles. Así que, sobre el trato. Pago completo. Los 47 millones, sin más retenciones. Nuestra junta se reunió esta mañana y acordó por unanimidad proceder. Los 20 millones restantes fueron transferidos a mi cuenta. En una semana, era oficialmente multimillonaria. Pero lo más importante, había recuperado mi reputación. Había probado la verdad. Y me había defendido de una manera que nunca antes había hecho. Pasaron 6 meses. Estaba sentada en mi nueva oficina en la sede de Harrison Tech en el centro de Boston. La luz del sol de primavera entraba a raudales por las ventanas del suelo al techo. Mi título era asesora senior, pero mi papel era más que eso. Estaba ayudando a integrar la cultura de TechVista en la empresa más grande, asegurando que nuestra misión original de apoyar a las pequeñas empresas siguiera siendo central. El equipo había crecido a 200 empleados en 3 estados. Vi cómo lo que construí continuaba prosperando y evolucionando, ahora con recursos que nunca podría haber proporcionado sola. Una notificación de correo electrónico apareció en mi pantalla. Una invitación de la Escuela de Negocios de Harvard. Querían que hablara a sus estudiantes de MBA sobre emprendimiento, resiliencia y la construcción de empresas desde cero. Sonreí y escribí mi aceptación. Este era el tipo de reconocimiento que realmente me importaba ahora. Mi relación con mi madre se había transformado por completo. Cenábamos juntas todos los jueves por la noche, solo nosotras dos. Mamá se había mudado a un hermoso apartamento en Back Bay, uno que la ayudé a encontrar y me ofrecía pagar, aunque ella insistió en cubrir la mitad del alquiler con el dinero de su trabajo a tiempo parcial en una galería de arte. Estaba más feliz de lo que nunca la había visto, libre del peso de un matrimonio roto y años de secretos. Había solicitado el divorcio a papá hacía 3 meses. Fue amistoso, o tan amistoso como puede ser un divorcio. Ambos estaban aliviados, creo. Papá era una historia diferente. Había vendido su firma de contabilidad para pagar sus deudas restantes y había ingresado en un programa de tratamiento residencial para la adicción al juego. Llevaba 3 meses sobrio del juego, asistiendo a reuniones 2 veces por semana. Nos reuníamos una vez al mes para tomar un café, generalmente en una cafetería tranquila cerca de su nuevo apartamento en Brooklyn. Nuestras conversaciones seguían siendo incómodas a veces, pero eran reales, honestas. Estaba aprendiendo a escuchar en lugar de sermonear. Aprendiendo a preguntar sobre mi vida en lugar de hablar de la suya. No era la relación padre-hija con la que había soñado de niña. Pero era algo, y estaba construido sobre la verdad, lo que lo hacía más fuerte que lo que teníamos antes. Brandon me había sorprendido. Con mi ayuda, encontró un trabajo en una pequeña startup tecnológica en Cambridge, trabajando en desarrollo de negocios. Nivel de entrada, salario bajo, pero se presentaba todos los días y trabajaba duro. No éramos cercanos, probablemente nunca lo seríamos, pero podíamos cenar juntos sin tensión. Se había disculpado varias veces, y creía que lo decía en serio. Estaba aprendiendo humildad por las malas, que probablemente era la única forma en que la habría aprendido. Usé $5 millones de la venta para establecer el fondo de emprendimiento femenino Rise Up. La misión era simple, apoyar a mujeres que inician negocios, especialmente aquellas que no tienen respaldo familiar o acceso tradicional al capital. Proporcionábamos subvenciones de hasta $50.000 a 50 fundadoras cada año, junto con mentoría, recursos y conexiones. Yo personalmente mentorizaba a 10 de ellas, reuniéndome con cada una mensualmente para discutir desafíos, celebrar victorias y proporcionar orientación. Convertir mi dolor en propósito me dio más satisfacción de la que cualquier cantidad de dinero podría haberme dado. Mi vida personal también había cambiado de maneras inesperadas.
Gregory Morrison y yo nos habíamos acercado más con el paso de los meses. Comenzó con reuniones profesionales que se convirtieron en largas conversaciones durante la cena. Era amable, brillante y respetaba mi independencia. Empezamos a salir hace 3 meses, tomándonos las cosas con calma. Sin prisas, sin presión. Solo 2 adultos que disfrutaban de la compañía del otro y compartían valores similares. No era un romance de cuento de hadas, pero era real. Y después de todo lo que había pasado, lo real era exactamente lo que necesitaba. Pero más que cualquier cambio externo, la mayor transformación fue interna. Pasé tantos años tratando de demostrar mi valía a personas que nunca me verían. Pensé que si trabajaba lo suficiente, lograba lo suficiente, me volvía lo suficientemente exitosa, mi padre finalmente me respetaría. Mi hermano finalmente me reconocería. Mi familia finalmente me celebraría. Pero aprendí algo crucial. No puedes ganarte el respeto de personas que no están dispuestas a darlo. Y no deberías tener que hacerlo. Las personas que realmente te aman te apoyarán desde el principio. Celebrarán tus pequeñas victorias y creerán en ti cuando tú no creas en ti misma. Aquellos que solo aparecen después de tu éxito, después de que te hayas probado a ti misma, después de que haya algo para ellos, no merecen tu tiempo ni tu energía. Aprendí a construir mi vida alrededor de personas que vieron mi valor antes de que el mundo lo hiciera. Mi madre, que siempre creyó en mí, incluso cuando no podía decirlo en voz alta. Sara, que lo dejó todo para ayudarme a luchar. Los primeros empleados de Techvista que se arriesgaron con una empresa desconocida. Esa era mi gente. También aprendí que el silencio no es debilidad. La noche que papá me dijo que no apareciera en el cumpleaños de mamá, no discutí ni me defendí. Simplemente dije, entiendo. Y me marché. Dejé que mi éxito hablara por sí mismo, y habló más fuerte de lo que cualquier discusión podría haberlo hecho. A veces, la respuesta más poderosa es seguir construyendo, seguir logrando, seguir avanzando mientras otros gastan su energía tratando de derribarte. El perdón, descubrí, no significa olvidar. Perdoné a mi padre por los años de negligencia y favoritismo. Perdoné a Brandon por sus celos y su disposición a herirme por dinero. Pero no olvidé cómo me trataron. No podía. Esos recuerdos moldearon en quien me convertí. Me enseñaron resiliencia, autosuficiencia y la importancia de rodearme de personas que realmente se preocupan. El perdón me permitió soltar la ira que estaba envenenando mi propia felicidad. Pero recordar me aseguró que nunca dejaría que nadie me tratara de esa manera de nuevo. Los límites, aprendí, no solo son saludables, son esenciales. La lección más grande, sin embargo, fue esta: tu familia no te define. Tus elecciones sí. Tu ética de trabajo sí. Tu carácter sí. Tu integridad sí. Nací en una familia que no me valoraba, pero elegí valorarme a mí misma. Elegí trabajar más duro que nadie. Elegí creer en mi visión cuando nadie más lo hizo. Y esas elecciones crearon la vida que tengo ahora. No suerte, no privilegio, no conexiones familiares. Solo elecciones, hechas una a la vez, día tras día, año tras año. Me paré junto a la ventana de mi oficina, ahora mirando el horizonte de Boston mientras el sol se ponía en tonos de naranja y rosa. Pensé en esa llamada de hace 6 meses. No aparezcas y arruines el cumpleaños de tu madre. Sonreí porque me di cuenta de algo. No arruiné nada. Me liberé. Libre de la necesidad de su aprobación. Libre del peso de ser invisible. Libre para construir una vida que era enteramente, auténticamente mía. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de una joven llamada Emma, una de las emprendedoras a las que estaba mentorizando a través del fondo Rise Up. Su mensaje decía: Chelsea, acabo de firmar mi primer cliente importante, un contrato de $100,000. No podría haberlo hecho sin que creyeras en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por ver algo en mí que yo no podía ver en mí misma. Sonreí y respondí rápidamente. Emma, vi lo que siempre estuvo ahí. Ahora, sigue adelante. Apenas estás empezando. Cree en ti misma. Eso es todo lo que realmente necesitas. Cerré mi portátil y recogí mis cosas. Iba a cenar con mamá en 30 minutos.
Luego, Gregory y yo íbamos a ver una obra en la Ópera de Boston. Mi vida estaba llena de maneras que no tenían nada que ver con el dinero, el éxito o demostrar que alguien estaba equivocado. Estaba llena porque era mía, construida bajo mis propios términos, llena de personas que realmente se preocupaban por mí, alineada con valores que importaban. La vida no era perfecta. Todavía tenía días difíciles. Todavía a veces sentía ese viejo y familiar dolor de desear la aprobación de mi padre, aunque sabía que ya no la necesitaba. Todavía lidiaba con dudas, miedos y el trauma persistente de años pasados sintiéndome invisible. Pero también tenía alegría, una alegría real, profunda, ganada. El tipo de alegría que viene de saber que sobreviviste a algo difícil y saliste más fuerte. El tipo de alegría que viene de usar tu dolor para ayudar a otros. El tipo de alegría que viene de vivir auténticamente en lugar de actuar para una audiencia que nunca te apreciará. Si estás leyendo esto, si estás escuchando esta historia y te sientes invisible en este momento, quiero que me escuches claramente. Si sientes que nadie cree en ti, que tu familia no ve tu valor, que estás trabajando el doble de duro por la mitad del reconocimiento, necesito que sepas algo. Cree en ti mismo primero. Eso es suficiente. No necesitas el permiso de nadie para ser genial. No necesitas la validación de personas que se niegan a darla. Ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. La fuerza, la inteligencia, la determinación, el valor. Todo está ahí. No esperes a que alguien te descubra. No esperes a que alguien invierta en ti. No esperes a que alguien te diga que eres lo suficientemente bueno. Empieza ahora, con los recursos que tengas. Construye algo, crea algo, conviértete en algo. No para demostrar que otros están equivocados, sino para demostrarte a ti mismo que tenías razón. Para mostrarte de lo que eres capaz cuando dejas de esperar permiso y empiezas a actuar. El éxito no se trata de hacer que las personas que dudaron de ti se sientan mal. Se trata de demostrarte a ti mismo que tenías razón al creer en tus sueños cuando nadie más lo hizo. Se trata de despertarte cada día y elegirte a ti mismo, elegir tu visión, elegir seguir adelante incluso cuando es difícil. Y será difícil. Habrá momentos en los que querrás rendirte. Cuando el rechazo se sienta demasiado, cuando la duda se cuele y susurre que quizás todos los demás tenían razón sobre ti. En esos momentos, recuerda por qué empezaste. Recuerda lo que estás construyendo. Recuerda que las personas que se rindieron contigo no pueden definir tus límites. Y cuando finalmente lo logres, cuando tu arduo trabajo dé sus frutos y la gente de repente quiera asociarse con tu éxito, no dejes que reescriban la historia. No dejes que afirmen que te apoyaron todo el tiempo. La verdad importa. Tu historia importa. Las noches que lloraste sola importan. Las veces que casi te rendiste pero no lo hiciste importan. Las personas que creyeron en ti desde el principio importan. Honra esa verdad. Protege esa historia, porque es tuya. No necesitaba el permiso de mi padre para tener éxito. Nunca lo necesité. Y tú tampoco. Cualquier sueño que lleves, cualquier visión que te mantenga despierto por la noche, cualquier cosa imposible que creas que no puedes lograr porque nadie en tu vida te apoya. Estoy aquí para decirte, ve y constrúyelo de todos modos. Deja que los escépticos duden. Deja que los críticos critiquen. Deja que los miembros de la familia que deberían apoyarte continúen ignorándote. Nada de eso cambia de lo que eres capaz. Nada de eso disminuye tu potencial. Nada de eso tiene poder sobre tu futuro a menos que tú le des poder. La mujer que era hace 6 meses se habría aterrorizado de enfrentarse a mi padre, de exponer la verdad públicamente, de arriesgarlo todo por el bien de la justicia. Pero la mujer en la que me convertí a través de ese fuego es más fuerte de lo que jamás imaginé posible. No porque el fuego no doliera, si lo hizo, sino porque lo atravesé de todos modos. Porque elegí la verdad sobre la paz. Porque elegí el autorrespeto sobre la aprobación familiar. Porque me elegí a mí misma, finalmente, después de una vida de ser la última opción de todos. Así que aquí está mi mensaje final para cualquiera que necesite escucharlo. Eres suficiente, ahora mismo, tal como eres. Con los recursos que tengas o no tengas, la educación que recibiste o no recibiste, el apoyo familiar que exista o no exista. Eres suficiente para empezar. Eres suficiente para intentarlo.
Eres suficiente para construir algo significativo. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Ni tus padres, ni tus hermanos, ni la sociedad, ni siquiera la voz en tu propia cabeza que a veces suena como todos ellos combinados. Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas. Y cuando la gente te pregunte cómo lo hiciste, cuando te pregunten dónde encontraste la fuerza, el coraje o los recursos, diles la verdad. Lo encontraste dentro de ti mismo, porque ahí es donde siempre estuvo. Ahí es donde todavía está. Ahí es donde siempre estará, esperando que lo reconozcas, lo reclames y lo uses para construir la vida que mereces. Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Alguna vez has logrado algo grande solo para que las personas más cercanas a ti intenten disminuirlo o atribuirse el mérito? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué aprendiste? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y si esta historia resonó contigo, si te dio esperanza, fuerza o un recordatorio de tu propio poder, por favor pulsa el botón de me gusta. Suscríbete a este canal para más historias sobre superar la adversidad y encontrar tu fuerza. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Alguien que esté luchando sus propias batallas con la dinámica familiar, la autoestima o el coraje para perseguir sus sueños. Juntos, somos más fuertes. Juntos, nos levantamos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Gracias por creer que tus sueños importan incluso cuando otros no lo hacen. Te estoy animando. Creo en ti. Ahora ve y muéstrale al mundo de qué estás hecho. Tú puedes con esto.